Marcelo García, al desempeño de Boca allí en Guayaquil. Un abrazo. Buenas noches, doctores. Muy buenas noches, doctorita. Ya son las 8:11, así que vamos a empezar la clase ya.
Bueno, estamos listos. Como les decía ayer, vamos a ver hoy día anatomía ecográfica del abdomen inferior. Entonces, primero hoy día vamos a ver lo normal. Espérenme un ratito. Ya, bueno. Entonces, en los objetivos que tenemos hoy día en la charla de anatomía, vamos a aprender a reconocer algunas anatómicas en el abdomen y valoración ecográfica. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Bueno, vamos a ver preparación para ecografía de abdomen superior, vamos a ver anatomía de hígado, anatomía de vesícula y vías biliares, anatomía de riñones, de vaso y de páncreas. Entonces, bueno, para realizar una ecografía de abdomen superior hay unos puntos importantes, entre los cuales primero al paciente se le debe citar un ayuno mínimo de 6 horas para limitar el gas que existe, porque cuando existe mucho gas, que es el gas del estómago, que puede ser del intestino, va a hacer que la calidad ecográfica o no va a permitir que se observe adecuadamente los órganos. Entonces, siempre para hacer una ecografía de abdomen superior pedimos un ayuno mínimo de 6 horas, porque una es por el gas y otra es porque normalmente con la alimentación la vesícula biliar se distiende, entonces no está tan distendida, perdón, se contrae. Se contrae, entonces si hacemos una valoración que nos piden una ecografía de abdomen superior, nos va a faltar la vesícula biliar. Entonces, para hacer un buen examen, tenemos que tener el ayuno mínimo de 6 horas. Se coloca al paciente en decúbito supino, o sea, boca arriba, y también se le puede pedir que se ubique en oblicuo anterior, derecho o izquierdo, dependiendo del órgano que queremos observar. También para hacer una adecuada ecografía de abdomen superior se pide siempre al paciente que inspire. Entonces, en el momento que realiza una inspiración mantenida, los órganos se desplazan y podemos observar adecuadamente el examen ecográfico. Entonces, ¿alguna pregunta con esto que tengan? ¿Alguna duda? Aunque es claro, el ayuno y la inspiración. En este caso, en los exámenes que son de rutina, pero por ejemplo, en exámenes que se realizan de emergencia, pues al paciente no se le puede pedir que esté en ayunos. Entonces, en ese caso se le realiza como está el paciente, pero para hacer un examen de rutina de abdomen superior necesitamos que tenga el ayuno. Ya, bueno, vamos a empezar con el hígado. Entonces, el hígado, bueno, está en el cuadrante superior derecho del abdomen. Tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que está dividido por una cisura lobar. Pesa más o menos de 1.400 a 1.600 gramos. Y el lóbulo hepático derecho, como ya vamos a ver después de ecográficas, más o menos la longitud normal es de 16 a 18 centímetros y este no va a superar el polo inferior renal. Entonces, la irrigación, así a breve rasgos, tenemos que está irrigado el hígado por un sistema portal, que es un 75 al 80%, arterial de 15 a 20% y un sistema venoso hepático, que son las suprahepáticas, ¿no? Que vienen de la vena cava superior. Entonces, aquí vemos el gráfico el esquema del hígado. Entonces, tenemos que el hígado tiene una cara superior o diafragmática. Entonces, es todo esto. Esto sería anterior, posterior, y esto en relación a la ecografía. Esto sería derecho y esto sería izquierdo. Entonces, aquí tenemos un lóbulo hepático derecho y un lóbulo hepático izquierdo dividido por el ligamento falciforme. Y aquí vemos la parte que sale de la vesícula en esta vista superior. Y también el hígado tiene una cara visceral. Importante la cara visceral para realizar la segmentación hepática. Entonces aquí tenemos una cara visceral, que igual tenemos una parte derecha, una parte izquierda,
una parte anterior y una posterior. Entonces aquí en este esquema tenemos que el hígado en su lóbulo derecho tenemos unas impresiones, una impresión cólica, una impresión renal y una impresión de las glándulas suprarrenales. Aquí en esto también vemos la fosa vesicular en donde se aloja la vesícula biliar. Importantes también aquí tenemos el ligamento redondo y hacia atrás el surco de Arancio, ¿no? Que son referencias importantes anatómicas para la descripción después. Y también aquí tenemos el hilo hepático, y que estaría también el hilo hepático surco transverso, que también es importante, y la vena cava inferior. Entonces, anterior nos quedamos con la vesícula biliar y en la parte posterior con la vena cava inferior. Las relaciones del hígado, pues el hígado está relacionado en su cara superior, como vimos, con el diafragma, y la cara inferior, en cambio, está relacionada con la vesícula biliar que está alojada pues ahí, está relacionada con la segunda porción del duodeno, con el ángulo hepático del colon, con el colon transverso y el riñón. Y también el estómago, como vemos aquí en este esquema. Entonces, bueno, aquí vamos a ver en la ecografía, ¿no? Entonces, normalmente yo en las clases anteriores ya les han de haber explicado el tipo de transductores, los cortes, el corte sagital, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, esta es una ecografía en un corte axial, y pues para ecografía de abdomen se utiliza transductores de 3 a 5 MHz. Entonces, en esos transductores que utilizamos, entonces aquí tenemos un corte axial o un corte transversal del hígado, en donde vemos el lóbulo hepático derecho. Entonces, para acá está el diafragma, y aquí está la pared anterior. Todo esto que está acá es anterior. Aquí está el transductor. Entonces, todo lo que está cerca al transductor es anterior y lo que está lejos es posterior. Y tanto derecha como izquierda. Siempre esas referencias. Entonces, aquí lo que indica en este gráfico, en esta ecografía, es la cápsula hepática que se puede ver un poco más ecogénica, que sí, supongo que sí también revisaron las ecogenicidades. Entonces tenemos las ecogenicidades, una que es la hipoecogénica, la anecogénica, que es los líquidos, y la ecogénica, que es lo más brillante o blanco, que podríamos decir para que entendamos, ¿no? Entonces, ecogénico es más blanquito, el líquido, como aquí tenemos un vaso, es anecogénico, y el hígado en sí es isocogénico a las partes blandas, o hipoecoico si hubiera alguna lesión o alguna. Ya, entonces aquí también podemos ver. Aquí podemos observar, en este caso también vemos un corte del lóbulo derecho del hígado, en donde vemos, pero este corte está cerca del riñón. Entonces en esto vemos el lóbulo hepático derecho, vemos una rama de la vena porta derecha, y vemos la relación que tiene con el riñón derecho. Entonces aquí vemos esto, y este espacio que está entre el hígado y el riñón es el espacio o bolsa de Morrison. Y acá abajo el diafragma. Aquí también otro corte que tenemos, igual es un corte axial, entonces donde vemos igual el lóbulo derecho del hígado, podemos ver la aorta con la arteria mesentérica, es en corte longitudinal, perdón, con la arteria mesentérica superior, y aquí vemos la vena esplénica. Y aquí otro corte también, que vemos el lóbulo, en cambio aquí vemos ya el lóbulo hepático izquierdo. Como les decía, tenemos un lóbulo hepático izquierdo y un lóbulo hepático derecho. Hace rato en los anteriores vimos el lóbulo hepático derecho, entonces ahora vamos a ver el lóbulo hepático izquierdo. Entonces vemos aquí todo esto, es el lóbulo hepático izquierdo, y aquí vemos parte del estómago. Igual acá es el lóbulo hepático derecho, con una rama de la vena porta derecha y la vena cava inferior, y hacia acá el diafragma. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Más o menos
proceso, pues en realidad no, o sea, a pesar de que les quiero explicar así, es difícil para o sea, más fácil es en la práctica, cuando se tenga la práctica para ir viendo y ahí vamos reconociendo todo el lóbulo izquierdo, todas las estructuras, pero igual aquí les trato de indicar para que se les haga más fácil. No sé si tienen alguna pregunta, si no les queda claro o no entienden. Doctora Magali, ¿el lóbulo caudado a qué nivel quedaría? Y cuando se toma la medida a más del longitudinal de 16 a 18 centímetros, ¿también se mide en AP? No, eso ya les voy a indicar después, pero el lóbulo caudado está en el lóbulo inferior. Entonces ya les voy a indicar también. En la segmentación ahí vamos a hablar de eso también. Para doctora Magali, cuando vemos la porta con esa imagen característica hiperecogénica, para ver el colédoco, ¿haríamos solo en plano transversal? ¿En corte transversal? No, ya les indico, vamos por partes. Ya, ok. Vamos a ver en vía biliar. ¿Ya? Entonces, bueno, igual en este caso, siempre tenemos que ver tanto en longitudinal como en transversal, todas las estructuras. Todas las estructuras se pueden ver, el colédoco, todo se puede ver en tanto transversal como en longitudinal. Entonces, ahora vamos a ver para la segmentación hepática, muy importante, pues para el esquema, que es la segmentación hepática, y también normalmente la porta, como se va dividiendo en una porta derecha y una porta izquierda, entonces esta a su vez da irrigación a todos los segmentos. Entonces, cuando quieren hacer, por ejemplo, los cirujanos quieren hacer una resección de un lóbulo, lo hacen solo de una sección. Entonces, para eso es muy importante la segmentación hepática. Como les decía, tenemos una cara superior en donde tenemos el ligamento falciforme, un lóbulo derecho o un lóbulo izquierdo. Acá un esquema de la cara inferior del hígado, en donde tenemos la parte derecha, la parte izquierda, tenemos una parte anterior y una parte posterior. Y las referencias que les decía, primero vamos a tener aquí el surco longitudinal izquierdo, que sería el ligamento redondo, y en la parte posterior el surco o el conducto de Arancio, en la parte posterior. En la parte media es el surco transverso, hacia adelante es el surco longitudinal derecho, que se va a prolongar hacia la parte medial de la vena cava inferior, Entonces, estas referencias son muy importantes para hacer la segmentación. Y para dividir en superior e inferior está el surco transversal o el hilio hepático. Entonces, ahí ya tenemos más o menos dividido, pero estas son las referencias que siempre vamos a tener. Entonces, si recordamos acá, en la mitad del surco longitudinal derecho, en la mitad de la fosa cística, se traza una línea y pasa por la parte medial de la vena cava inferior. Esa es la primera línea. La segunda línea va a corresponder al ligamento falciforme y al conducto de Arancio en la parte posterior, y una línea que va del borde anterior del lóbulo derecho y se dirige también hacia la parte lateral del surco transverso. Entonces ahí ya tenemos divididos en los segmentos. Entonces siempre la segmentación va a ser en relación antehoraria, es decir, que vamos a empezar. Entonces, este es el lóbulo caudado. Entonces, ese es el primer segmento. Entonces, vamos, como les decía, siempre en la cara inferior, obviamente que la segmentación es en la cara inferior y superior, pero vamos a empezar en la cara inferior. Entonces, en la cara inferior vamos cerca de la vena cava inferior y el conducto de Arancio, tenemos el segmento 1. Entonces, todo lo que estaría para acá es izquierdo, todo para acá lo que es derecho, todo lo que está cerca a la fosa vesicular es medial y lateral, ¿no? Igual acá, medial derecho y lateral derecho. Entonces, el segmento 1
luego el segmento 2, seguimos con el segmento 3, el segmento 4 que está entre el ligamento redondo y la fosa vesicular. Entre la fosa vesicular está hacia lateral, está el segmento 5, el 6, posterior, está el segmento 7 y aquí el segmento 8, pues que en la cara inferior no se lo ve, lo vamos a ver luego en la cara superior. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta de la segmentación? Porque si es un poquito, si se tienen los esquemas claros y las referencias, no es tan complicado. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, buenas noches. Quisiera saber si por favor nos podría repetir los puntos de referencia para las divisiones, ¿no? O sea, Marita, por favor. Ya. Ya, bueno, otra vez entonces. Como les decía, tenemos una cara superior, que tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, y dividido por el ligamento falciforme. Entonces, en la cara superior va a ser un poco más fácil. Pero aquí es donde vamos a ver el segmento 8. En la cara inferior tenemos las siguientes referencias. Primero, el surco transverso, que este me va a servir para dividir en superior e inferior. Entonces se traza una línea imaginaria y estaría todo esto. Y la referencia es el surco transverso. Para la parte del lóbulo izquierdo tenemos el surco longitudinal izquierdo, todo esto. Y tenemos una parte anterior, que es el ligamento redondo, y una parte inferior, que es el conducto de Arancio, en la parte izquierda. Y hacia la parte derecha tenemos el surco longitudinal derecho, que corresponde a la fosa cística anterior, y posterior la vena cava inferior. Entonces ahí ya tenemos todas las referencias. Entonces todo esto es derecho, anterior, posterior e izquierdo. Entonces, otra vez, en la parte izquierda vamos a tener el surco longitudinal, que era en la parte anterior el ligamento redondo, parte posterior el conducto de Arancio, perdón. Hacia la derecha tenemos en la línea que pasa por la fosa cística y va a la parte interna o la parte medial de la vena cava inferior. Y otra línea que va desde el borde anterior del lóbulo derecho, y obviamente que esta línea también va desde la cara inferior y también se divide para la cara superior. Y va hacia la parte lateral del surco transversal. Y el surco transversal, como les decía, es la línea que se va a prolongar. La línea que se va a prolongar y nos va a dividir en una parte superior y en una inferior. Entonces aquí veíamos que era antihoraria, entonces teníamos el segmento 1, el 2, el 3 y el 4 que son izquierdos, 5, 6, 7 que se ve en la cara inferior que son los derechos. Entonces tenemos, por ejemplo, el segmento 1 que sería el segmento izquierdo medial posterior, el segmento 2 sería el medial lateral, sería el lateral posterior, el 3 sería el lateral anterior, el 4 sería el medial anterior y así sucesivamente en relación a lo que les decía, medial y lateral. ¿Alguna pregunta que le quedó más claro? Sí, muy amable, doctora, gracias. Ya, en este caso, también la circulación, como les dije al principio, tenemos del hígado desde la vena porta, ¿no? Esa tiene una irrigación del 75 al 80% del hígado. Entonces, la vena porta llega hacia el hilio hepático y se divide pues en una vena porta derecha y una vena porta izquierda. Esta a su vez va a dar una rama para el segmento 1, para el segmento 2 y una rama común que va a ser para el 3 y para el 4. Y una rama derecha que da una ramita para el segmento 7, para el segmento 6, una para el segmento 5 y del segmento 5 sale una rama para el lóbulo, para el segmento que está en la cara superior, que sería el segmento 8.
Esa es una forma de segmentación portal según Suárez, Jiménez y Cunard que todos conocemos, ¿no? Pero también para la ecografía y también para más la tomografía que se realizan ubicar las lesiones en cada uno de los segmentos, también se utiliza las suprahepáticas para dividir. Entonces, más o menos las referencias casi son las mismas con las suprahepáticas. Entonces, bueno, aquí vemos la cara superior y la cara inferior. Entonces, aquí vemos en la cara superior los segmentos, pero aquí no se ve el segmento 1. Y en cambio, en la cara inferior, y se ve el segmento 8, y en la cara inferior vemos el segmento 1. ¿Ya? Entonces, esa es la división que les digo también. Entonces, aquí viene la vena suprahepática de la vena cava superior. Entonces, se divide en una hepática derecha, una hepática media, una hepática izquierda. Y la vena porta se divide en derecha e izquierda. Y esta vena porta es la referencia en vez del surco transverso. Y va a dividir en superior y en inferior. Y tanto aquí, vamos a ver el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Entonces, la vena hepática izquierda, va a dividir, la vena hepática derecha va a dividir al segmento 2 y al segmento 4, igual del 3 y el 4. Y la vena hepática media va a dividir el segmento 4 del segmento 7 y a su vez la vena hepática izquierda va a dividir el 7 del segmento 8 en la parte superior, y en la parte inferior vamos a tener el 6 y el segmento 5. Y abajo pues el segmento 1. Entonces, eso es más esquemático para poder nosotros dividir y observar en la ecografía, más que en la ecografía, más en la tomografía. Entonces, otra vez, un lóbulo, una cara superior, una cara inferior. Aquí vemos el lóbulo, el segmento 1, el lóbulo caudado, y aquí en cambio, aquí no vemos el segmento, vemos una parte del segmento 8 y el segmento 8 se lo ve en su mayoría en la cara diafragmática. Igual todo lo que les decía que es medial y lateral. Entonces, un esquema para más o menos, no un esquema, sino unos tips para más o menos ubicarnos de dónde están los segmentos. Tenemos que el segmento 1 está entre la vena cava y la porta. El 2 es el más superior de los izquierdos. El 3 está por debajo del 2. El 4 está por delante de la vesícula y aquí ya se divide en superior e inferior. El 5 está por detrás de la vesícula, el 6 de relación con el riñón derecho, el 7 es el más posterior de los segmentos superiores y el 8 que es el domo hepático, como lo podemos decir, que es el que más se ve al inicio de lo que se va realizando la ecografía. Ya, entonces aquí más o menos un esquema con la división que les decía de las venas hepáticas. Entonces aquí vemos las venas, la vena hepática derecha, la suprahepática derecha, la media y la izquierda. La derecha, perdón, la izquierda, la media y la derecha. Entonces aquí igual vemos en una ecografía. Vemos que esta rama, la vena suprahepática izquierda va a dividir el segmento 2. Acá entre la derecha y la media vamos a tener el segmento 4 y entre la media y la izquierda y la derecha vamos a tener el segmento 8 y más abajo el segmento 7. Aquí vamos a ver la división de la vena porta, que les decía que la vena porta era la referencia para dividir en superior e inferior. Entonces vemos sus ramas izquierda y su rama derecha anterior y su rama derecha posterior. Y vamos a ver un poco de los segmentos. Un segmento 2, si recordemos que el segmento 3 estaba justo debajo del segmento 2, como era antihorario, vamos viendo que esa es la cara visceral. Entonces después está el segmento 4A y aquí vamos a tener el segmento 5 y parte del segmento 8. Bajamos, en la parte inferior tenemos el 6, justo, este es un corte justo cuando se está dividiendo la vena porta. Entonces vemos parte del 6 y también parte del 7. Otro corte, entonces aquí vemos en este corte también de ecografía, vamos a ver igual la vena cava
como referencia, y las venas hepática izquierda, la media y la derecha. Y los segmentos, segmento 2, el segmento 4, el 8 y el 7. Y aquí pues el diafragma que siempre está de referencia. Aquí también tenemos otra vez cuando se divide ya la vena porta izquierda, tenemos la vena porta izquierda, la vena cava inferior y los que sería el 2, otra vez, desde abajo el 3, el 2, el 4A y aquí ya vemos el segmento 7. Tenemos un corte más bajo en este corte axial, entonces longitudinal, perdón. Entonces en este corte longitudinal vamos a ver que tenemos ya la relación con el riñón y se acuerdan que la relación con el riñón era el segmento 6 el que estaba. Sobre el segmento 6 estaba el segmento 7 y cerca ya más medial estaba el segmento 5. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Que yo sé que sí es un poco complicado para ver en la ecografía todos los segmentos, pero no digo, la idea es primero ubicarse con las venas suprahepáticas. Entonces, como se ve con las venas suprahepáticas, que ya les decía que son la izquierda, la media y la derecha, entonces a partir de eso ya podemos tener una mejor referencia para ubicarnos en la ecografía, porque no es lo mismo en el esquema que en la ecografía. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O quieren que les repita algo? Doctora, ¿podríamos regresar las diapositivas a unas 2 hacia atrás? En la parte de los segmentos, por ahí. Ahí en la parte de los segmentos no era antihoraria. Después del 1 no iba el 2 y el 3 era arriba. Sí, No, lo que pasa es que es parte por no. el corte. Ah, Lo ya, que pasa es que es por el corte ecográfico que tenemos aquí. Pero normalmente no es el 1, sino que aparece una parte de los, justo cuando se están dividiendo, aparecen también, puede estar el 2 y el 3, porque normalmente si tuviéramos un corte solo superior, sobre la vena porta tendríamos solo el 2, pero en cambio estamos en un corte en donde sí los vemos a los dos segmentos. Entonces, eso es decir, en el momento que se hace la ecografía debemos jugar con el transductor para guiarnos más o menos para poder ubicar. Una anterior, sí tiene una anterior, me parece que tenía, allí parece que era una anterior más, una más. Aquí Allí, justo es cuando se está dividiendo. sí, Igual, sí, la división. Ajá. el 2 y el 3. Y ese es del 1, el que está al lado de la Acá vena porta, ese es del 1. sí, estaría casi un poquito más abajo porque ya no se lo ve mucho como sería en otro corte. Ok, ahí estaba un poco confundido con el gráfico, pero ahorita ya. ¿Ya? Me ubiqué un poco. Ya, entonces, como les decía, pues hace rato la circulación que nosotros tenemos en el hígado es por la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Característica que me preguntaban hace rato, característica de la vena porta es que es más ecogénica. Entonces, por eso nosotros nos vamos a guiar y vamos a saber que es un vaso. En este caso, en el hilio hepático que está la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. ¿Cómo diferenciamos esto? Una, por la ecogenicidad que tiene la pared de la vena porta, otra por la vascularidad, que nosotros cuando le colocamos el Doppler color vamos a tener vascularidad pues en la vena porta y la arteria hepática, y el conducto biliar, que es el colédoco, que no vamos a tener nosotros vascularidad. Asimismo, pues el tamaño de los vasos. Obviamente estamos hablando en lo normal, porque en patología podemos ver una infinidad de cosas. Pero lo primero, lo importante en ecografía es reconocer la anatomía normal en ecografía. Entonces, también vemos aquí las diferencias, pues el diámetro. La vena porta es mucho más grande que el conducto biliar, ¿no? Y que la arteria hepática. Entonces, aquí vamos a ver el hilio hepático. Entonces, aquí vamos a ver, en este caso, como les decía, el diámetro. Aquí está la vena porta. Está la vena porta, la arteria hepática que es pequeña y el conducto colédoco. Entonces, hacíamos referencia también que se ve como un Mickey Mouse que está con su carita y las orejitas. Entonces, sería la carita, sería la vena porta y las orejitas sería tanto el colédoco como la arteria hepática. Ese es un corte axial y esto ya es un corte longitudinal.
Por eso la referencia que decía que sí se puede, que el colédoco se puede ver tanto en axial como en longitudinal. ¿Y en dónde lo medimos? Pues es en longitudinal, igual que la vena porta, pero tenemos que verlos en los dos cortes. Y aquí pues está la vena porta, que se está dividiendo en una vena porta derecha y una vena porta izquierda. Anterior, posterior, derecha, izquierda, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Y aquí está la vena cava. Otra vez la circulación. Igual estamos con la circulación. Que tenemos las venas suprahepáticas. Entonces tenemos una vena suprahepática derecha, una media y una izquierda. Y aquí está la vena porta. Entonces aquí es la vena porta que era la referencia para hacer la división entre superior e inferior. Entonces tenemos con su rama izquierda y su rama derecha. Y está el conducto biliar. Entonces esta es la tríada portal. Todos estos tres. Siempre debemos ver los tres en una ecografía normal, tanto en axial como en longitudinal. Entonces aquí vemos otra imagen, otra ecografía. Entonces vemos aquí la vena porta y anterior a la vena porta, ese es un corte longitudinal. Anterior a la vena porta vemos una imagen lineal que es el conducto colédoco, que en este caso, se encuentra anterior a la vena porta y ya cuando se hacen más periféricos, le podemos ver en la parte posterior. Aquí otro esquema para ver las venas hepáticas. Entonces, la vena cava superior, tenemos una vena hepática derecha, una vena hepática media y una vena hepática izquierda. Y aquí con el Doppler color, que vemos la vena cava y las venas suprahepáticas. La arteria hepática también es parte de la circulación hepática, entonces tenemos, esta proviene en cambio del tronco celíaco y se va a ubicar anterior a la vena porta. La referencia que les decía, que normalmente las paredes de los vasos se ven con pared hiperecogénica o un poco más blanquito, entonces esa es la referencia para yo saber que estoy en un vaso. También en el hígado valoramos la ecogenicidad. Muy importante pues valorar la ecogenicidad en todos los órganos porque tenemos que tener una ecogenicidad uniforme. Y en este caso pues aquí les estoy presentando una imagen de un hígado en donde tiene una ecogenicidad normal. Casi parecido a la ecogenicidad del riñón. Entonces vemos el riñón y vemos el hígado que tiene que estar parecido. Pero cuando decimos que hay una infiltración grasa o una cetosis hepática en donde vemos aumento de la ecogenicidad, incluso no podemos observar tan bien las estructuras que están cerca al transductor. Entonces, aquí decimos que tenemos infiltración grasa o cetosis hepática, que entre más ecogénico se vea o más con aumento de la ecogenicidad, tenemos una clasificación de grados, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos medir al hígado? Normalmente la idea, hay alguna literatura en realidad, pero la que más nos sirve es medir el hígado en esta posición, en este corte, y lo medimos de la parte longitudinal en anterior, en la línea medio clavicular, entonces de anterior a posterior. Y eso no tiene que sobrepasar los 16 centímetros. Normalmente, si ya tenemos más de 16 centímetros, ahí ya vamos viendo ya más, viendo patologías, pues, hepatopatías, hepatomegalia y esas cosas. Pero, ¿dónde medir? En la línea medio clavicular, en longitudinal. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Está claro, amigo. Ya. Entonces, ¿cuándo está indicado realizar una ecografía de abdomen o cuándo está indicado realizar una ecografía para observar el hígado? Bueno, en hepatopatías, en tumores, en problemas infecciosos, en enfermedades por depósito, en patología biliar
en hipertensión portal, que ahí en cambio se va a realizar el Doppler portal, y obviamente como guía de procedimientos intervencionistas. Entonces, otra vez hago un recuento casi de todo. Entonces, vamos a ver que en una valoración básica del hígado vamos a ver la forma, que son los contornos, distribución volumétrica, el tamaño del hígado, la distribución volumétrica, las longitudes, ecogenicidad normal. Como les decía, tiene una ecogenicidad homogénea, con ecos finos, es hipoecoica con respecto al vaso o al riñón, y hiperisoecoica respecto a la corteza renal. Entonces también tenemos que ver también las alteraciones de la ecoestructura. Si tenemos, como les decía, tenemos que tener todo de una forma homogénea. Entonces, si ya tenemos alguna alteración, si aparte de la ecogenicidad que tenemos normal del hígado, vemos áreas hipoecoicas o áreas ecogénicas, ya tenemos que describir, se observa una imagen hipoecoica en tal lugar, tanto en el lóbulo derecho como en el lóbulo izquierdo, y si podemos hacer más detallados con los segmentos es mucho mejor. Entonces ya si vemos alguna lesión, tenemos que caracterizar la lesión. Entonces si vemos una lesión, si es única o si son múltiples. Además, como también estamos haciendo ecografía de hígado, también vamos a ver vía biliar. Entonces ver la vía biliar intra y extrahepática, las estructuras vasculares, como decía, vena porta, la circulación colateral en el caso de que hubiera, y si en el caso de que también tengamos líquido libre, que supongo que en el EcoFAS ya han de haber visto también las características de en dónde se puede ver el líquido libre, ¿no? Ya, ¿algo de hígado, algún comentario? ¿Les quedó claro la parte de hígado, que es muy importante para la evaluación en ecografía? Sí. Sí, está claro. Perfecto. Ya, entonces ahora vamos a ver otro órgano importante, que es la vesícula biliar. Ya, bueno, entre las generalidades de la vesícula biliar tenemos que está en una posición anatómica en la fosa vesicular, pero esta puede variar, ¿no? Entonces, tenemos un cuello de la vesícula que se ubica en la cisura lobar principal y entre la vena porta. Y 4% de pacientes pueden tener una deformidad o una variante, que es el gorro frigio, que ya les voy a indicar. Entonces, en esta ecografía podemos observar en un corte sagital, vemos casi toda la forma de la vesícula biliar, entonces todo lo que está anterior y lo que está posterior. ¿En dónde medimos la pared de la vesícula? La medimos en la parte anterior, no acá, sino acá. Medimos toda esta línea un poco más ecogénica, es la pared de la vesícula. Importante medirla porque si está más del tamaño normal, que son 3 milímetros, quiere decir que ya está inflamada. Entonces, eso se describe. Y acá tenemos un corte transversal. Entonces, ¿cómo la medimos? Medimos desde acá hasta acá y en el corte transversal. Como les decía, hay variantes en el del gorro frigio que les voy a indicar. Entonces aquí las relaciones, pues, o cómo se está ubicada. En la cara visceral del hígado está la fosa vesicular y aquí encontramos la vesícula biliar, ¿no? Entonces tenemos también acá, tenemos el fondo, el cuerpo y tenemos el cuello de la vesícula. Acá, pues acá ya está el conducto cístico, igual acá termina la vesícula, es el conducto cístico, que ya les voy a indicar después la vía biliar. Entonces, como les decía, normalmente vemos así la vesícula, en un corte sagital, ¿no? Tiene una forma de una como pera. Entonces, de ahí tenemos también que la vesícula, normalmente, que es normal, no vamos a poner esto como patología, porque son pliegues que puede tener la vesícula. Igual acá, son pliegues, pero si se dan cuenta, es una imagen ecogénica, es una imagen blanquita o ecogénica, como les decía.
Esto es anecoico, anecogénico, isoecoico y esto es ecogénico. Entonces, normalmente si vemos así, solo esta imagen, podemos pensar que esto podría ser un lito o un cálculo. Pero ¿cuál es cómo nosotros diferenciamos que no es un lito o no es otra cosa? Haciéndole al paciente en diferentes cortes de vesícula, tanto en longitudinal como en transverso, y haciéndole movilizar al paciente, haciéndole que inspire, así mismo haciendo que inspire, para poder ver. Normalmente un lito, si tenemos aquí en toda la vesícula, si tenemos un lito acá y lo vemos en un corte, y al hacer el que le decimos al paciente, póngase, señor, en decúbito izquierdo o derecho, en decúbito izquierdo sería para poder ver la vesícula. Entonces, si esta imagen ecogénica que tenemos aquí se mueve, pues vamos a decir que sí es un lito, ¿no? Pero si tenemos esto y solo lo vemos en un corte y no se moviliza y tiene continuidad con toda la pared, pues son pliegues. Y aquí, pues, todo el fondo de la vesícula se pliega sobre sí misma y forma una imagen que se llama el gorro frigio, que esto es normal encontrar pliegues, normal encontrar el gorro frigio, no es nada normal. Esto es una vesícula distendida. Así vemos una vesícula cuando tenemos un ayuno de 6 horas que les decía que era importante, porque ahí le vamos a ver la pared, vamos a ver qué tiene en el interior de la vesícula, todo el líquido biliar. Aquí está. Entonces, miren. Tenemos una vesícula en un corte longitudinal y en un corte transverso. Entonces aquí tenemos igual, pero esta es una vesícula distendida. En una vesícula que sí nosotros podemos valorar y que sí podemos dar un diagnóstico adecuado. Pero si viene un paciente que recién ha comido, que no tiene un ayuno y que encima tal vez por la comida también tiene aumento de gas, también que dificulta la realización del estudio, vamos a tener una vesícula que está colapsada. Entonces, si vemos aquí toda la vesícula en corte longitudinal y axial, vemos toda la pared colapsada, incluso parecería una pared gruesa, que a pesar de que nosotros tenemos que medirla a esta pared, así esté contraída o así esté distendida, no tendría que pasar los 3 milímetros. Pero en cambio aquí no podemos valorar. Creo que sería muy mal realizar una ecografía para ver vesícula biliar y decirle al paciente que sí le vamos a ver vesícula biliar, sí le vamos a ver todo, si tenemos una vesícula contraída. No estaría bien hacer eso. Si queremos ver vesícula, tenemos que pedirle que esté en ayunos. O como digo, en algunos casos que son como en emergencia, que ya es diferente. Entonces, aquí tenemos algunos datos de la vesícula biliar en general. Tenemos que está en la fisura interior de la fisura interlobar entre los lóbulos derecho e izquierdo. La medida que sería en diámetro transversal 4 centímetros, menos a 4 centímetros, y en longitudinal sería más de 10 centímetros, menos de 10 centímetros de longitud. ¿Ya? El grosor de la pared, que sería este. A ver si puedo. Entonces, si mido así, mido, ¿no es cierto?, así, en esta cara anterior. Entonces, esta sería la medida de la pared, más o menos, pero sería más lo que está más ecogénico. Entonces, esta sería la medida de la pared de la vesícula. No medimos en transversal, no medimos en esto, no medimos acá en esta cara, en la parte posterior, no, en la cara anterior. ¿Ya? Y su luz, pues, ¿qué tiene? Su luz, como es, tiene líquido, y el líquido se ve anecoico o anecogénico. Doc, ¿cuál es la razón que no se pueda medir en la cara posterior, en la pared posterior? No se mide en la pared posterior porque nos puede dar algunos fallos, y en la cara anterior se la ve muy bien. Cuando hacemos el movimiento con el transductor, mucho mejor la vemos en la cara anterior. Es por eso que se mide ahí. Ya, bueno, entonces estamos claros ya con más o menos con la vesícula biliar, cómo la vemos, cómo se la mide.
Y tenemos que verla, pues en una vesícula normal, tenemos que ver todo anecoico. No podemos ver nada dentro. Aparte de lo normal que les decía, los pliegues y eso. Entonces, la técnica, igual, para vesícula, mucho más importante para vesícula, que el paciente debe de permanecer en máximo en un ayuno de 8 horas o mínimo 6 horas. Entonces, vamos a hacer el paciente en decúbito supino o boca arriba, con el transductor sectorial de 3 a 5 MHz. Se pueden realizar cortes subcostales como intercostales. Depende también de la composición del paciente. O sea, no es lo mismo hacer a un paciente muy delgadito o a un paciente un poco más gordito. Entonces ahí nos sirven todos estos cortes que dicen subcostal, intercostal. Eso es ya jugar con el transductor para ver cómo le podemos observar de una mejor manera. Igual otra imagen de esto, igual una vesícula transversal y una longitudinal. Entonces aquí tenemos medidas que más o menos en general la vía biliar intrahepática tiene que medir menos de 2 milímetros, que ya les voy a indicar. Se paralizó la imagen y el sonido, mi doctor. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí está bien. Ahí sí, pero la diapositiva anterior no se le escuchó, doctor. Ya les repito. Les decía que esto es hacer un recuento de todo, la vía biliar que mide 2 milímetros, el colédoco menos de 6 milímetros y la vesícula que en transverso menos de 4, en longitudinal menos de 10. Ahora vamos a ver los conductos biliares. Bueno, los conductos biliares, hacemos un repaso de esto. Entonces tenemos un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, que se unen, forman un conducto hepático común, se unen con el conducto cístico y forman el conducto biliar común o el colédoco. Entonces, esta es la anatomía normal. ¿Qué decía ahí? Que miden estos conductos hepáticos, son difíciles de ver en ecografía, en realidad casi no se ven en ecografía, tienen que medir 2 milímetros. Si ya tenemos aumento, cuando hay patología, claro que las vemos dilatados. Y esto se ve, estos conductos biliares ya no miden 2, miden 3, miden 4, entonces ahí decimos hay una dilatación de la vía biliar intrahepática, porque esto es intrahepático y extrahepático, pues es el conducto biliar común, o el colédoco. Entonces, así como también teníamos algunas variaciones de la anatomía de la vesícula, también tenemos en todos los órganos. Entonces, en este caso también tenemos de los conductos biliares. Entonces, otra vez, lo normal. Conducto cístico, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, se unen y forman el colédoco de conducto biliar. Entonces, aquí tenemos una variación. Entonces, aquí tenemos un conducto hepático derecho, un conducto hepático derecho accesorio que se une al hepático común. Y aquí un conducto hepático izquierdo accesorio que se une al conducto biliar común. Acá también en este gráfico, en este esquema, tenemos un conducto hepático derecho accesorio que se une al conducto biliar común. Y acá también un conducto hepático derecho accesorio que se une al conducto cístico. Obviamente, como les decía, esto no vamos a ver en una ecografía normal, pero son referencias que nosotros todos debemos saber. Más esto vemos en la colangioresonancia y ahí sí podemos ver todos estos conductos accesorios. Otra vez la vía biliar intrahepática 2 milímetros, un conducto hepático común que está anterior a la vena porta derecha, que hace en las diapositivas anteriores ya lo vimos al conducto colédoco, un conducto cístico que también tiene que medir 2 milímetros y el colédoco que mide 6 milímetros y termina en la segunda porción del duodeno. Normalmente en pacientes que ya les han realizado una colecistectomía, el conducto colédoco puede aumentar de tamaño, incluso pasando, se supone que cada 10 años que aumentamos en edad, puede aumentar 1 milímetro.
Entonces, en una persona mayor vamos a encontrar un conducto colédoco mucho más grandecito. Entonces, aquí vemos en un corte longitudinal, en una ecografía de corte longitudinal, vemos la vesícula y aquí vemos el conducto colédoco. Y se lo mide de anterior a posterior. Esta medida tiene que tener 6 milímetros. Y aquí tenemos posterior, tenemos la vena porta. Entonces, esa es la idea de buscarlo. Obviamente que acá en esta parte vamos a encontrar el páncreas y anterior a esto estaría el estómago. Entonces, si nosotros nos dirigimos, acá tenemos la vena esplénica y es una referencia. Cerca también se sigue la vena esplénica en longitudinal o en transverso y podemos observar el colédoco. Igual acá vemos un conducto, el conducto colédoco, el conducto biliar común, y acá está cerca la cabeza del páncreas. Ya. ¿Alguna duda con la vía biliar? Normalmente también podemos encontrar, pues, ahí, como ustedes saben, una litiasis en el colédoco. Entonces, en ese caso, en el que queramos ver si hay algún lito, también le podemos aumentar en zoom a la imagen y se puede ver mucho mejor el colédoco. No mejor, sino con una mejor definición el colédoco para ver si no tiene alguna imagen. Igual, el contenido del es anecoico porque también tiene líquido, ¿no? Entonces tenemos que ver así. Vamos a ver más en la ecografía, vamos a ver la porción proximal y la medial. La distal, ya la que termina en la segunda porción del duodeno, ya casi no se ve. Entonces, si nosotros tenemos la duda que tengamos algún lito, obviamente con la clínica del paciente, porque no vamos a pensar que tenemos un lito si el colédoco no está dilatado y el paciente no tiene clínica de una obstrucción. Si tuviera una obstrucción, un lito en el colédoco, vamos a tener clínica, dolor, ictericia y todo eso. Entonces, de acuerdo a la clínica del paciente. Entonces, una dilatación sin clínica del paciente tendríamos que buscar otras causas que también hay, ¿ya? Ahora, en este caso, vamos a seguir con la clase y vamos a ver páncreas. También importante, hay bastante patología pancreática, más las pancreatitis, que aunque la ecografía no es el gold estándar de la pancreatitis, también en primera instancia siempre se pide. ¿Para qué se pide una ecografía abdominal cuando tenemos una pancreatitis? Para ver el origen. Sabemos que uno de los orígenes de una pancreatitis, el más, es la litiasis biliar. Entonces, si tenemos un paciente con pancreatitis, tenemos que enviar una ecografía abdominal para ver la causa. Sí, la causa es en la vesícula biliar. Entonces, es muy importante. Aparte, también en la pancreatitis también hay algunos cambios en el páncreas. Entonces, el páncreas es un órgano retroperitoneal. Se encuentra ubicado detrás del estómago. Todo esto sería el estómago. Y entonces también entre la segunda y la tercera porción del duodeno, ¿no es cierto? Que es más o menos una forma de C, y ahí estaría la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Se divide en esto que le decía cabeza, cuerpo y la cola y el proceso uncinado. Y también aquí podemos ver el conducto pancreático, ¿bien? Que termina también en la segunda porción de duodeno. Entonces, en la cabeza que decíamos, tenemos en un tal, por encima de la cabeza se observa la arteria hepática, la vía biliar, el píloro y el duodeno, por las referencias que teníamos acá con el duodeno. Y en el cuello, en el cuerpo y la cola tenemos la referencia, el tronco celíaco y lateral, la vena esplénica, importante. Entonces aquí vamos a observar de mejor manera. Entonces tenemos igual unas imágenes aquí, la cabeza del páncreas. Entonces siempre tenemos que colocar el transductor en transversal, para ver así, en transversal a nivel de epigastrio.
Entonces, hay algunas técnicas para ver mucho mejor el páncreas. Como es un órgano retroperitoneal, no es tan fácil observarlo. Entonces, se le pide al paciente que infle, se le pide que infle la barriguita, que meta aire en la barriguita, y entonces como se distiende, nos ayuda también a ver mejor el páncreas. Para ver también mejor el páncreas, si no tenemos ninguna contraindicación o no están pensando en una pancreatitis, se le puede pedir al paciente que tome agua antes del examen. ¿Por qué? Porque justo tenemos anterior al páncreas, tenemos el estómago, el píloro y el estómago. Entonces, si toma agua, vamos a utilizar como ventana el líquido que está en el estómago y se nos va a hacer mucho más fácil ver el páncreas. Entonces aquí, como les decía, vamos a ver la cabeza del páncreas, como referencia la vena porta, la vena esplénica y bueno, en este caso también que se ve la arteria mesentérica superior. Y aquí estaría la vena esplénica que ya se va a unir para formar la vena porta. Aquí en cambio en esta ecografía vemos el cuello, la cabeza, el cuello y el cuerpo. Casi aquí no se ve la cola. Como referencia siempre la vena esplénica y aquí ya se confluyen para formar la vena porta. Y aquí está la arteria mesentérica superior y hacia acá, hacia posterior, la arteria aorta y acá la vena cava inferior. Otro corte igual, vemos la vena cava inferior, la aorta, la arteria mesentérica superior y aquí el páncreas, la cabeza, el cuerpo y una parte de la cola. Igual acá. En cambio acá vemos en un corte longitudinal, vemos el lóbulo hepático izquierdo, parte del estómago que les decía que está anterior al páncreas y aquí vemos la arteria aorta así transverso y así en longitudinal. Aquí vemos todo el trayecto de la aorta. Obviamente que son estudios en pacientes que, estas imágenes son pacientes que no tienen patología y es mucho más fácil ver todas esas estructuras. En un paciente con patología, un paciente que tenga mucho gas o un paciente que está un poquito más gordito, en realidad sí se complica para ver las estructuras. No es imposible, pero sí se va a complicar. Entonces vemos la arteria aorta, cómo sale aquí la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco. Otra imagen para que nos quede claro en cómo vemos el páncreas. Entonces el lóbulo izquierdo del hígado, el páncreas. Aquí tenemos la cabeza del páncreas, el cuerpo y parte de la cola. Hacia atrás, la aorta, perdón, la vena cava inferior y la referencia, la vena esplénica. Entonces siempre para buscar el páncreas, encontremos la vena esplénica y se nos va a hacer más fácil buscarla. Igual acá en cambio vemos el conducto pancreático. Si ven aquí al conducto pancreático. El conducto de Wilson sería. Como les decía, al paciente se le realiza y se más o menos se coloca el transductor igual para todo abdomen. Es de un transductor de 3 a 5 MHz, que sería este, que es el más grandecito que podríamos decir. Entonces, este se coloca en epigastrio, en plano transversal. Obviamente que tenemos que ver en plano transversal y en longitudinal. Entonces, si vemos aquí en esta imagen y vemos cómo se ve acá, ¿ya? Entonces, vemos la cabeza y el cuerpo. Y el conducto pancreático, pues se visualiza en 86% de los pacientes y el diámetro interno son 3 milímetros. 3 milímetros debe medir el conducto pancreático, 2.1 en el cuerpo y 1.6 en la cola. Entonces aquí vemos la referencia, el esquema del conducto pancreático. Entonces vemos todo el conducto principal, el conducto de Wilson y el conducto de Santorini, que van a desembocar en la segunda porción del duodeno. También hay variaciones de los conductos pancreáticos que no pueden desembocar igual acá y pueden desembocar en uno solo, el conducto de Santorini, en el conducto de Wilson. Para hacer para recordar todo otra vez, vamos a ver el tamaño del páncreas. Hay una sistemática o una regla para que se nos haga más fácil, una mnemotecnia. Decimos que la cabeza tiene que medir 3, el cuerpo, bueno, aquí está 2.5 y la cola 2.5, pero en realidad hacemos la referencia en la cabeza 3, el cuerpo
2 y la cola 1. Entonces, 3, 2, 1. Esas son las medidas en centímetros que tiene que tener el páncreas. Esto es lo normal de las medidas del páncreas. El conducto pancreático, ya les decía que es un conducto liso, que se lo veía en el 86%, y el diámetro tiene que ser menos de 3 milímetros. La ecogenicidad es del páncreas menor del hígado y menor o mayor o menor que el vaso. Y la ecotextura es homogénea y su superficie es lisa o mínimamente lobular. ¿Ya? Entonces, algo que quede duda en el páncreas. Disculpe, doctora, luego vamos a ver cómo se ven patologías de páncreas, líquido, quistes o alguna cosa de estas, o de una vez vamos bien. Vamos a ver anatomía, pero en realidad como por el tiempo del curso no vamos a ver toda la patología, porque si vamos a ver patología de todos los órganos tendríamos que tomarnos bastante tiempo. En realidad vamos a ver patología de vesícula biliar, patología renal, que son lo que nos habían indicado. Entonces eso vamos a ver. De páncreas en realidad no entra, porque no vamos, si vemos así con todas las patologías de todos los órganos que tenemos no vamos a avanzar. Es muy extenso, entonces es imposible. Pero les voy a poner unas imágenes al final de mañana. Creo que mañana vamos a ver abdomen inferior. El miércoles voy a ver vesícula. Entonces ahí voy a poner al final unas solo imágenes de algunas de pancreatitis, de eso más en páncreas, para que no se queden con esos vacíos. Claro, como para tener una idea más, una idea, porque ¿no? o sea, es imposible ver en poco tiempo toda patología. Sí, de acuerdo. Nos quedamos demasiado cortos. Entonces, bueno, vamos a ver riñones. Entonces, bueno, los riñones son 2 órganos que se encuentran, igual son retroperitoneales, uno derecho y otro izquierdo, y se encuentran más o menos a nivel de T12 a L3 o a L2. Entonces, más o menos la estructura que tenemos del riñón. Entonces tenemos una corteza, aquí en este esquema, corteza renal, la médula renal y el seno renal. Entonces aquí vemos que el seno renal, todos los cálices confluyen en la pelvis renal y de aquí saldría el uréter. Todo esto se ve en la ecografía. Entonces todo eso nosotros podemos escribir. Se encuentra una imagen en la corteza renal, en la médula, la pelvis y los cálices se encuentran dilatados, también se ve la arteria, todo esto sí se ve en la ecografía. Entonces aquí tenemos en la ecografía un corte longitudinal y un corte transversal. Entonces en este corte longitudinal que tenemos, derecho, izquierdo, anterior y posterior, igual siempre las referencias, igual tenemos lo que les decía, la corteza, que se ve un poco hipoecoica en relación al seno renal. Tenemos aquí la médula renal, un poco más anecogénica, y la grasa renal o el seno renal, que sería más ecogénico. Y aquí en un corte axial o transversal, vemos igual la corteza y la médula. Y aquí, en este caso, su relación tanto con el riñón, con el hígado o el vaso. Otra vez, para que nos quede claro, en un corte longitudinal y en un corte transversal. Entonces, aquí vemos el polo, es diferente a lo que vemos normalmente. Si nosotros veríamos aquí, sería polo superior y polo inferior, pero en la ecografía es al revés. Esto es polo superior y esto es polo inferior. Entonces, si ubico una lesión acá, decimos en el polo inferior, ¿ya? En el polo superior, perdón. Igual, la corteza renal es hipoecoica, la médula y el seno renal. Igual aquí en cambio vemos una dilatación, aquí ya vemos patología, ¿no? Entonces vemos dilataciones de todo esto que estaba acá normal, de todo esto que se ve así, acá ya lo vemos dilatado. Entonces, estos son los cálices y esta es la pelvis renal, todo dilatado. También vemos unas variantes, variantes anatómicas. Entonces vemos aquí lobulaciones. Esto que está así como con lobulaciones no es patológico. Entonces si vemos un riñón así con lobulaciones, no es que
tenga alguna patología, no, sino que podemos ver unas lobulaciones fetales que se llaman. Y esto, un seno renal dividido, que también lo podemos observar, que tampoco no es patológico, esto es normal. Y esta imagen, pues es una ecografía, no es la mejor imagen que podemos observar, pero bueno, para hacerlo, para ver lo que les voy a indicar, sí nos sirve. Entonces, aquí tendríamos la corteza renal, aquí vemos el seno renal y vemos esta imagen. Esta imagen que está acá, ¿no? Porque tendríamos que tener así, ¿no? Como esto, una continuidad del seno renal. Entonces, alguien que sepa o alguien que me diga qué se le ocurre que sea. Riñón en herradura. Una herradura. ¿Ya alguien más? ¿Alguien más que se le ocurra que vemos ahí? ¿Cuál era la pregunta, doctora, que no le escuché? Me estaba explicando en esta imagen que normalmente vemos la corteza, el seno renal, pero vemos esta imagen que está acá. Entonces, ¿qué les llama la atención o qué ustedes qué dirían que saben o tienen la idea o así se equivoquen? Igual aquí estamos para aprender todos acá. Podría ser una imagen isoecogénica que podría tratarse de alguna masa. Ya, entonces tenemos hasta ahora un riñón en herradura, una masa. ¿Qué más? Habría que ver cómo está el Doppler, ¿no? Si pinta la imagen. Claro, sí, también. Ya, bueno, verán, en este caso, muy importante, lo que dice el compañero también es importante. Nosotros cuando tenemos una imagen, cuando tenemos una masa, si tenemos un Doppler, quiere decir que sí, pues es una masa, porque las masas son las que están más vascularizadas por su propia neovascularización. Pero en este caso es un riñón normal, ese es un riñón normalito. Como digo, la imagen no es la mejor, pero para indicarles está bien. Entonces, es un riñón normal, pero esto es una columna de Bertin, se llama hipertrofia de una columna de Bertin. Estas columnitas que tenemos acá, todo esto es normal así, pero en algunos casos, en algunos pacientes, no es patología, no es patológico, es normal ver que una columna de esas se hipertrofió. Entonces, si nosotros vemos una imagen así, obviamente tenemos que descartar que no sea una imagen, porque solo le veo así, y solo en este corte, podría ser lo que dice el compañero, una masa, pero en cambio si yo ya le pongo longitudinal, le cambio a transversal y le pongo vascularidad, y como aquí mire, tenemos la misma ecogenicidad de la corteza, o sea, es la misma. A veces en las imágenes que son masas, todo eso ya cambia la ecogenicidad, entonces podemos ver más hipoecoico o más ecogénico dependiendo del contenido que tenga la masa. Entonces, si nosotros le ponemos Doppler y si le cambiamos a longitudinal a transversal, no vamos a tener ningún cambio. Entonces, este riñón se va como un riñón normal. Aquí otra imagen para que nos quede también claro. Entonces, aquí tenemos el borde inferior del hígado, un riñoncito, su corte longitudinal, lóbulo, que les decía, lóbulo inferior, polo superior, polo inferior, y lóbulo superior. Corteza, el seno renal y la médula. Igual acá, y acá también vemos la vascularidad, ¿no? La vena y la arteria renal que llegan hacia el riñón. Igual acá. ¿Cuáles son las características para hacer un resumen al final? Es un tamaño, entonces el riñón tiene que medir 11 a 12 centímetros, de 9 a 13 centímetros, en longitudinal. Esta es esta medida de aquí. Desde aquí hasta acá, tiene que medir 13 centímetros. La transversal sería de anteroposterior y medir también la corteza. Toda esta corteza, todo lo hipoecoico, lo isoecoico es la corteza renal que les decía. Importante también se mide en patologías como la insuficiencia renal o cuando tenemos riñones que ya no están funcionando adecuadamente, toda esta corteza renal se adelgaza. Entonces ya no mide, normalmente tiene que medir 10 milímetros. Si ya no mide eso, si mide 5, 6, ya decimos una relación córtico-medular disminuida. ¿Ya? Y eso nos da
para tener una insuficiencia renal o un fallo. Ecogenicidad menor que el hígado y menor que el vaso. Y el parénquima tiene que ser siempre homogéneo, el seno renal hiperecogénico y la superficie lisa, el peso más o menos de 120 a 170 gramos. ¿Cuál es la técnica? Como vemos, el riñón se explora en plano transversal y coronal o sagital, que les decía, o longitudinal, con transductor igual de 3 a 5 MHz. El paciente en decúbito supino se lo pone en decúbito oblicuo, derecho o izquierdo, dependiendo del riñón que queramos. Si queremos también le podemos poner en lateral. Igual el abordaje depende del paciente y depende del paciente para ver qué tipo de abordaje, pero podemos hacer subcostal o intercostal. Aquí observamos cómo le ponemos, aquí mire, tenemos un decúbito, un oblicuo o es un decúbito lateral, en donde le ponen aquí el transductor y podemos ver justo aquí el riñón, tanto en longitudinal como en transversal. Ya, creo que nos quedó claro el riñón o alguna duda del riñón, algo que les quede. Está bien. Sobre la corteza me dijo que era 10 milímetros, ¿cierto? Sí, Menos de 10 eso milímetros. 10 podría milímetros es interpretarse lo como- normal Menos de eso se interpretaría como una disminución en la de relación. la relación córtico-medular. Ok. Ujú. Ya, ahora vamos a ver por último el vaso. Entonces, dentro del abdomen superior también tenemos el vaso. Está en continuidad con el diafragma posterior, superior y lateralmente. Tiene toda la relación con el diafragma, riñón izquierdo y la flexura esplénica inferior, el estómago y la cola del páncreas. Entonces, esas son las relaciones del vaso. Características del vaso, pues tenemos un tamaño que es más o menos 120 o 12 a 13 centímetros, máximo 12 centímetros y 6 centímetros de ancho. Una ecogenicidad igual es homogénea, menor que el riñón, menor que el riñón, mayor que el hígado y casi igual que el páncreas. Una textura homogénea, superficie lisa y una forma de semiluna. El índice esplénico, volumen es importante sacarle. ¿Cómo hacemos? Normalmente los equipos actuales tienen se traza líneas tanto en longitudinal como en transversal, tres líneas en los cortes tanto en longitudinal y transversal y nos va a dar el volumen de los órganos. Entonces aquí tenemos el índice esplénico que es de 120 a 480, lo normal, aparte de la medida de los 12 centímetros que la mayoría se mide. Entonces aquí tenemos los cortes del vaso. Entonces tenemos un corte longitudinal y este es un corte transverso. Entonces en este corte longitudinal vemos que para medir tenemos que medir desde todo esto. Toda esta medida tendríamos que tener 12 a 13, máximo 13, 12 centímetros. Si ya tenemos mayor a esa medida, ya estamos hablando de esplenomegalia, ¿no? Igual acá no se ve muy bien acá, pero normalmente también podemos ver el riñón izquierdo. Entonces normalmente tendríamos que tener el riñón y el vaso no tendría que sobrepasar tampoco el límite del riñón. Igual como el hígado que también veíamos. Una referencia así, solo sin medir para decir, pero en realidad siempre tenemos que medir. Y aquí en transversal, entonces esta sería la medida así en longitudinal para sacar volumen. Longitudinal, antero-posterior y esta sería transverso. Ya, y esas serían las tres medidas para sacar volumen del vaso. No solo del vaso, esto nos sirve para todos los volúmenes que queramos sacar, de vejiga, vesícula, próstata, todo eso. ¿Ya? Ay, ahora se rayó todo.
Ya, entonces, ¿cuál es la técnica que vamos a utilizar? Bueno, es un abordaje intercostal posterolateral con paciente en decúbito supino. Igual le podemos colocar en decúbito lateral derecho o oblicuo posterior derecho. Igualmente, como en todos los órganos del abdomen superior, tenemos que hacer una inspiración profunda. Acá también vemos cómo le ponemos, en este caso le han puesto aquí en decúbito lateral, pero también se puede ver el vaso en decúbito supino. El tamaño que les decía son 12 centímetros, superior a inferior. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan con la clase de hoy día? ¿Alguna duda? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna observación que tengan? Doctora, buenas noches. Díganme nomás. En caso del daño del parénquima renal, ¿cómo se vería en el... Como les decía, depende de la patología, pero normalmente la alteración en el parénquima renal podemos ver en insuficiencias renales, en todas esas patologías. Entonces, ¿cómo vemos el riñón ahí? Con la corteza renal disminuida. Ese es uno de los parámetros que vemos que hay daño renal. Pero en cambio podemos, como les decía, todo, en este caso el riñón tiene que ser homogéneo. Toda la corteza tiene que tener la misma ecogenicidad. Entonces, si nosotros ya vemos otra ecogenicidad, espérenme. Ya, en este caso, si ya tenemos aquí primero disminuido, entonces si nosotros ya tenemos disminuido, tenemos para colocar y para decir que existe un daño renal, ¿ya? Entonces tenemos que renal verla así, toda, de la misma ecogenicidad. Si ya vemos acá alguna lesión, alguna de otra ecogenicidad, ya podemos decir que hagamos algo, pero así es lo normal. Gracias. ¿Alguien más? Doc, en cuanto a las enfermedades que vamos a ver de los órganos, ¿vamos a ver las enfermedades más frecuentes o solo vamos a ver de forma general la anatomía? No. Mañana vamos a ver abdomen inferior, que mañana vamos a ver vejiga, uretra, próstata y vamos a ver intestino en anatomía. En este caso, pélvico, abdomen, ovario, útero, ovarios, no lo voy a dar yo porque creo que lo van a dar en la clase de ginecología. Entonces yo me voy a centrar en próstata, que eso no van a ver después. Después el miércoles, que estamos hoy, vamos a ver vesícula. Entonces ahí vamos a ver patología de vesícula. Obviamente las patologías más relevantes de vesícula. Vamos a ver patología de vesícula, de riñón. Vamos a ver abdomen agudo, también lo que es más común, lo que es del diario en que se ve en ecografía. No vamos a ver cosas raras porque casi no van a ver nunca, entonces. Doctora Magali, una de las patologías más frecuentes en nuestro medio son los litos, los cálculos. ¿Cuáles serían las características ecográficas? Ya, normalmente eso vamos a ver igual durante las clases que les decía de patología, pero ya les doy un adelanto. Si vieron en las primeras clases, se ven las ecogenicidades, ¿no es cierto? Entonces, las ecogenicidades es importante que les decía, anecogénico o anecoico es líquido. Si es hipoecoico o isoecoico son partes blandas. Y algo ecogénico, pues el hueso es el que lo vemos ecogénico, muy ecogénico al hueso. Entonces, si ustedes van a ver muy ecogénico. Pero también, pues el hito ¿qué es? El hito más, la mayoría de los están formados por calcio. Entonces, ¿cómo se ve el calcio? Igual se ve ecogénico. Entonces, son imágenes ecogénicas que, por ejemplo, sin la experticia podríamos decir, en este riñón vemos una imagen ecogénica y es un lito, ¿no es cierto? Pero esto es el seno renal. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque todos los imágenes fuera de lo normal, como es un lito, nos va a dar una sombra acústica, que ya les vamos a indicar después, una sombra acústica posterior. Aquí
Les hago una referencia como si este fuera el hito. Que no lo es, pero bueno, para más o menos que me entiendan. Que este era el hito, ¿no? Entonces, lo vemos al hito y para atrás, toda la parte posterior, vemos sombra, 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 así. Esto se ve negrito, para que me entiendan. Entonces, eso se llama una sombra acústica. Entonces, si yo veo así una imagen ecogénica con sombra acústica posterior, móvil, porque el hito, bueno, en el riñón no, porque el riñón son estructuras muy pequeñas que no se va a movilizar el hito tanto como la vesícula. En la vesícula sí, como es una vesícula es más amplia, ahí el hito sí se moviliza, pero normalmente si yo veo un hito en el riñón tendría que ver ecogénico con sombra acústica posterior. Esa es la característica. En riñón no se ve tanto, a veces uno ve ecografías, bueno, a mí me ha tocado ver ecografías de que hacen y llega el paciente a decir que le han visto 13 o 14 litos entonces es imposible nosotros que veamos tantas imágenes líticas en el riñón, pues porque recordemos que el gol estándar de la litiasis renal es la entonces nosotros si queremos ver en la urotac, pues ahí sí vemos todos los litos, pero en el riñón nosotros solo vamos a ver más de 3 milímetros, litos más de 3 milímetros. Está mal decir que le vemos, ¿cómo es que saben decir? Utilizan algunos términos que he escuchado que utilizan arenilla, que ven arenilla en el riñón. No, eso no se ve, eso es imposible, eso es engañarle al paciente y decirle, usted tiene, no, porque no vamos a ver. No, nunca. Nosotros no vemos arenillas ni piedritas así en el riñón. Nosotros solo vemos litos mayores de 3 milímetros en el buen de los casos. No es que siempre se vean los litos. Ya cuando tenemos una obstrucción dilatada, tenemos ya líquido, la pelvis muy dilatada con los cálices y vemos ahí un lito, sí, pues hay casos que incluso no se ven los litos. Y pues un lito renal no nos va a dar patología obstructiva. Dar dilatación, un lito que esté acá arriba en el riñón no nos va a dar dilatación de los cálices, dilatación de la pelvis, y peor aún el uréter que se dilate. Lo que sí nos puede dar un lito es una infección, eso. No sé si quedó algo claro, pero igual esto ya vamos a ver en la clase renal, también vamos a ver las patologías más frecuentes en renal, vamos a ver quistes, vamos a ver quistes, vamos a ver litos, litiasis renal y infecciones, que viene pielonefritis, que es lo más común. Y también vamos a ver algunas alteraciones de la forma de la riñón y de la vía urinaria. Doctor, el barro biliar, ¿cómo se lo logra identificar? No le escuché muy bien, ¿me puede repetir, por favor? Buenas noches, el barro biliar, ¿cómo se logra identificarlo? Pero eso es en la vesícula. Sí, sí, claro. Pero eso es en vesícula. Sí, eso es igual todo les voy a dar. Todo eso también les voy a dar. En vesícula barro biliar también vamos a ver. Entonces el barro biliar, pues vemos, por ejemplo, aquí en este caso que veíamos aquí la vesícula, es una vesícula que está perfecta para el estudio de patología, ¿no? Entonces aquí vemos todo. Entonces, ¿cómo veríamos el barro biliar? Se ve como imágenes ecogénicas, igual ecogénicas, todas son ecogénicas estas imágenes. Entonces veríamos así. Aquí como precipitaciones sería. Y vemos así, pero todo esto es ecogénico. Igual, en algunos casos hay mucho, en algunos pacientes hay poquito barro biliar, pero en algunos casos hay bastantísimo barro biliar. Pero en el momento que lo hacemos al paciente movilizarle, el paciente, también se mueve el barro biliar. Igual aquí, es como si tuviera un lito que les decía. Entonces estaría aquí un lito y aquí toda la sombra acústica del lito. Diferencia del lito con un pólipo, que un pólipo en cambio sale de la pared, ¿no? Entonces este sería un pólipo. Este no tiene sombra y no se moviliza. Le hago al paciente, señor, póngase en decúbito lateral, póngase incluso crono para ver si el lito se mueve. Este se va a mover.
El pólipo no, y el barro biliar también. Entonces, esas son algunas diferencias. Como les digo también, el jueves que vamos a ver vesícula, vamos a hablar de todo. Hoy día solo era la clase de anatomía. Algo, anatomía, porque la anatomía pues es la base para ver toda la ecografía. Si no nos localizamos y si no vemos lo normal, difícil que no veamos lo patológico. Entonces siempre tenemos que, ya si ya sabemos lo normal y vemos ya algo que, si veíamos la vesícula que es así, y le vemos a la vesícula ya de otra forma o alguna alteración o dentro de la luz que tenemos, de la luz vesicular, tenemos alguna lesión, ya nos va a llamar la atención. Entonces, así no, ciencia cierta, nos llama la atención y vamos a buscar qué es, ¿no es cierto? Buenas noches, doctora. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia en cambio de tamaño de una persona adolescente de unos 15, 16 años con una persona adulta al medir los órganos en Sí, cuanto claro. al ultrasonido? Más entre el adolescente y el adulto casi no. Entre el adolescente y el adulto no, pero entre el niño, entre el neonato, el niño y el adulto, claro que sí hay dimensiones diferentes. Sí, claro. Se toman referencias, hay medida para todo, del hígado, del vaso, renal, vesícula, todo, sí hay dimensiones diferentes. Yo le enfoqué más en ecografía de adultos, pues porque más es la población adulta la que se hace más ecografía. Por patología vesicular, por patología hepática, páncreas, más se ven adultos. En niños también sí se hace ecografía, pues obviamente también en niños, pero por otras patologías. Pero sí hay referencias, claro que hay referencias. Oh, ya. Gracias, doctor. Ya. Creo que estaríamos, ¿no? Ya y todo. Entonces, para el día de mañana igual yo ya les voy a subir. No he podido subir, quise ayer subir el material que era de la clase de ayer. Tengo un material de la clase de hoy día, pero algo pasaba con la plataforma, pero hoy día termino la clase y voy a intentar subir para que también, aparte de la clase que tuvimos hoy día, le den un repaso a un artículo que hay bonito de geografía básica para que vean y refuercen los conocimientos. Y si les queda alguna duda después de eso, mañana también seguimos conversando. No habría ningún inconveniente, ¿ya? Gracias. Entonces eso sería todo. Entonces nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Ya, hasta Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, mi doctora. Buenas noches. Ya, buenas noches.